Estimado público asistente, nos complacemos en anunciar la segunda llamada. Segunda. Hola, hola. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Quien quiera que sea que se encuentre al otro lado escuchando. Queridos gatos locos, el día jueves 3 de marzo del año pasado fue publicado el capítulo de presentación de esta nave de los gatos locos. No obstante, fue hasta el día lunes 7 de marzo que arrancamos en forma esta aventura literaria que, dentro de unos días, cumple su primer añito. Como seguramente sabrán, y si no, se los platico, las fechas al cambiar de año se recorren un día de la semana, es decir, que si el año pasado, el 7 de marzo, cayó en lunes, este año lo hará en martes. Saben, porque lo he dicho y porque lo han atestiguado, que cuando es necesario respetar una estructura soy lo más estricto que me es posible, pero también saben, porque lo he dicho y porque lo han atestiguado, que cuando siento necesario romper la estructura, lo hago sin miramientos. La próxima semana, por los motivos antes expuestos, el capítulo 53, que debería salir al aire el lunes, saldrá el martes 7 de marzo, día en que festejamos nuestro primer cumpleaños. Pasado nuestro cumpleaños, todo vuelve a su estructura habitual. Hasta dentro de otro año. ¿Será que llegamos? Yo espero que sí. Mismo en que el 7 de marzo caerá en miércoles y así sucesivamente. Vale. Realizado el anuncio pertinente, contarles por qué elegí este cuento sin destripar algo en el camino me resulta francamente imposible. Solo diré que la primera vez que lo leí lo disfruté muchísimo, muchísimo, muchísimo. Después de esa primera lectura vinieron algunos peros, no obstante, esos peros, al igual que los motivos para elegirlo, se los contaré al final. Y para que haya un final, primero debe haber un principio. Y para que haya un principio, primero debo callar yo y dejar que hable el autor. Así pues, demos paso a este cuento que, como ya es costumbre, dedico a mi madre por leerme cuando era niño, a mi padre por regalarme aquella radiocasetera, al niño que fui por combatir el aburrimiento con tanta creatividad, al hombre que soy por tomar este sueño entre las manos y trabajar para tornarlo realidad, y por último, no por ello menos importante, a ti, quien quiera que seas y desde donde sea que me estés escuchando. Ha llegado la hora de correr el telón y de que empiece la función. Estimado público asistente, Damián Sastre presenta Tiempos Muertos de Carlos Pérez Merinero. Esta es tercera llamada. Tercera. Comenzamos. Lo único que tenía que hacer era mirar. Eso, al menos, fue lo que le dijeron antes de mandarlo a la calle. Mirar y luego anotar todo lo importante que pasara. Se preguntó cómo distinguir lo importante de lo que no lo era, pero se abstuvo de formular la pregunta en voz alta. Solo llevaba 3 semanas en la agencia y ya había sido objeto de las suficientes burlas y humillaciones como para arriesgarse a sufrir una más.
Era el último, el recién llegado, el novato, y debía tener cuidado con lo que decía o hacía. Detective. La palabra evocaba tantas cosas, tantas y tan atractivas que él mismo estuvo a punto de creerse, al principio, que serían ciertas y no el producto de los sueños de otros. Sea como fuere, nunca había formado parte de sus sueños convertirse en detective. A decir verdad, ni siquiera pensaba que esa profesión existiese más allá de las novelas o de las salas oscuras. Nada en él parecía predisponerlo para un oficio donde la desenvoltura, la decisión y el arrojo contaban tanto o más que la inteligencia, algo de lo que tampoco él presumía. Solo el azar, ese azar en el que cada vez creía más, a lo largo de su vida había tenido oportunidad de comprobar que las casualidades son las que realmente te marcan, había jugado a favor de que ahora fuese lo que era. Y él no se opuso. ¿Para qué? Enfrentarse al azar le resultaba tan embarazoso como hablar por primera vez con una desconocida. El hombre que le propuso trabajar en una agencia de detectives únicamente estuvo 4 días en la pensión, lo suficientes para que cumpliese su pequeño pero decisivo papel en la obra de la que él aún no sabía que iba a ser el protagonista. Los dos coincidieron en la misma mesa a la hora de la comida y el otro, más charlatán que curioso y más curioso que él, le preguntó a qué se dedicaba. Estuvo en un tris de mentirle y decirle que trabajaba de dependiente en una ferretería, como de hecho había trabajado hasta que aquella cerró hacía ya una buena temporada. Pero al final optó por contar la verdad. Estaba desocupado y en las últimas, a punto incluso de tener que abandonar la pensión. Él, siempre tan reservado, se desahogó esta vez con el desconocido que tenía enfrente. Enseguida se arrepintió. Temió que el otro pensara que estaba preparando un sablazo y, avergonzado, hizo intento de dejar la mesa antes de haber terminado de comer. El otro le retuvo y prometió hacer algo por él. Habló vagamente de un amigo al que esa tarde tenía que ver e insistió en que trataría de ayudarle. Él tomó el ofrecimiento como un simple y caritativo compromiso por parte de aquel hombre y se retiró a su cuarto a pasar la tarde refocilándose autocompasivamente en la nada a la que cada día se asemejaba más su vida. Esa misma noche, después de la cena, una cena a la que no se había atrevido a acudir, temeroso de que la patrona se le acercara para hablarle de cuentas pendientes, el hombre llamó a la puerta de su habitación y, una vez dentro de ella, cercados los dos por la miseria y la sordidez que la presidían, le contó que estaba de suerte. Él le miró incrédulo, pero el otro repitió lo que ya había dicho. «Estás de suerte. Mi amigo tiene trabajo para ti». Un trabajo en el que durante 3 semanas tuvo que soportar las bromas y humillaciones de sus compañeros y en el que ahora, que iba a salir a la calle por primera vez para ocuparse directamente de un caso, lo único que tenía que hacer, según le dijeron, era mirar. Le dieron unas señas y la foto de un hombre, el propietario de la casa que tenía que vigilar, porque esa era su misión, vigilar una casa,
ver quién entraba y quién salía, y anotar todo lo importante. Fuera esto lo que fuese, él no lo sabía, pero tampoco se atrevió a preguntarlo, que ocurriera. Con las señas y la foto, el cajero le entregó una modesta cantidad de dinero para gastos, que él empleó en comprar un cuaderno de tapas negras, en el que pensaba registrar todo lo que de importante o no. Viajando en autobús hacia la casa, decidió que lo anotaría todo, no fuese a pasársele por alto algo de cuya relevancia él no fuera consciente, se le presentara a su mirada. Una mirada que, conforme caminaba hacia la casa, que ya se adivinaba a lo lejos, más convencido estaba de que debía ser, además de concienzuda y atenta, exclusiva. Si solo tenía que mirar, como le habían dicho, la mirada, su mirada, debía abarcarlo todo y no dejar nada fuera. Resolvió con más inquietud que liberación que a partir de ese momento viviría de su mirada y para su mirada, y tras comprobar que el cuaderno y el bolígrafo estaban en su sitio, dentro de la Americana, cruzó la calle y examinó la casa desde la acera de enfrente. La contempló con una emoción que le resultó imposible reprimir. Desde que a los 6 años quedó huérfano, nunca había vivido en una casa, solo los hospicios y después en cuarteles y pensiones, pero nunca en una casa, rodeado de gente próxima, con la que poder compartir, sabe Dios qué, cariño, apoyo mutuo, sonrisas, tal vez algunas lágrimas, amor. Esa no era ni mucho menos la primera ocasión en que se detenía delante de una casa y se imaginaba una vida dentro de ella. Era tanta la felicidad que sentía al construirse esas existencias paralelas que luego, cuando el ladrido de un perro, el sonido de un claxon o el grito airado de alguien que le llamaba ¡Pasmarote!, por estar en medio de la acera dificultando el paso de los transeúntes, le devolvían a la realidad, tenía que hacer verdaderos esfuerzos para no llorar. Se alejaba presto del lugar como un merodeador que ha sido sorprendido infraganti y volvía a la pensión con los ojos aún a punto de desbordársele y el cuerpo lleno de escalofríos. Pero esta vez era distinto. Además de envidiar vidas imaginarias, tenía algo concreto que hacer. Mirar quién entraba y quién salía, y anotarlo todo en ese cuaderno recién comprado que esperaba su turno junto al bolígrafo, exactamente encima de su corazón. Nadie le había explicado nada de su misión, solo que mirara y que apuntara las cosas importantes que viera, es decir, todo, desconociendo como desconocía qué unidad de cuenta determinaba el alcance de cada hecho observado, pero sabía por las novelas y las películas que debía ser discreto. No podía estar allí plantado frente a la casa, expuesto a las miradas curiosas de los que vivían dentro. Debía ser un mirón invisible, no descubierto por otros mirones, y se apartó unos metros de la casa, procurando no poner en su movimiento la impostada naturalidad del intruso que trata de pasar desapercibido. Descubrió un banco desde el que se divisaba la casa y se sentó en él. Eran los últimos días de marzo, pero el invierno no se había decidido a despedirse. Hacía frío
y estar sentado en aquel banco más parecía una muestra de excéntrica heroicidad que el medio más idóneo para cumplir el cometido que le habían encomendado. Sacó el cuaderno y el bolígrafo, decidido a comenzar oficialmente su trabajo, pero pronto comprendió que no tenía nada que anotar. Consultó el reloj y barajó la posibilidad de apuntar la hora en que había llegado a su objetivo. Cuestionó la relevancia de ese dato y devolvió el cuaderno y el bolígrafo al bolsillo interior de la americana. Miró en derredor y comprobó que nadie pasaba por allí en esos instantes. Era una calle tranquila, con escaso tráfico, formada por una veintena de casas individuales, casi todas de 2 plantas, y se imaginó en primavera en uno de los jardines, haciendo qué, quizás oculto tras la valla, observando furtivamente al joven que, sentado en el banco, mira en derredor con cara de mortificada contrición, como si hubiera planeado mentalmente algo y ahora, ya en el sitio, se arrepintiera incluso de haberlo pensado. Allí y entonces él era ese joven, y se levantó del banco con la misma cara afligida que antes había imaginado para su doble. Pero no había mirones. El único mirón era él. Volvió frente a la casa que tenía que vigilar y contempló una vez más sus ventanas cerradas y su jardín descuidado y vacío. Dudó que en esa casa viviera alguien y por su cabeza pasó la imagen de sus compañeros riéndose de él, divertidos por la broma de enviarle a vigilar una casa de la que nadie estaría ni saldría porque estaba abandonada. Su fantasía se desbordó y se vio en la oficina increpándoles. El jefe se llevaría la peor parte y él acabaría en la calle, de nuevo sin oficio ni beneficio, pero con el orgullo restituido y el amor propio, el único amor al que alguna vez había tenido acceso, en su sitio, dispuesto a ser extraviado otra vez a las primeras de cambio. El ruido de la puerta de la casa al abrirse le devolvió a la realidad y le faltó tiempo para abandonar su comprometida posición frente a la verja de entrada. Corrió hasta un árbol, tras el cual se ocultó y se sintió ridículo al ver que un bebé le miraba desde la parte trasera de un vehículo en marcha. Consultó la hora y la anotó mentalmente. Más tarde sería el momento de hacerlo en el cuaderno. En esos instantes, lo que debía hacer fue lo único que le dijeron en la agencia antes de enviarle a la intemperie en que se encontraba, era mirar la casa y comprobar quién salía de ella. Se asomó un poco sin perder del todo la protección del árbol y vio cómo un hombre caminaba por el jardín precedido por un perro. El hombre llevaba gafas oscuras y la correa que le unía al animal era más sofisticada que las que suelen usar los propietarios de perros. No hacía falta llevar mucho tiempo en la profesión para deducir que el hombre era ciego. A pesar de las gafas oscuras, el joven detective le reconoció. Era el hombre de la foto, el dueño de la casa. Nadie le había dicho que era ciego, y, fiel a su misantropía, lo tomó más como un calculado sabotaje a su misión que como una vulgar negligencia por parte de sus superiores.
Ni el hombre ni el perro dieron muestras de advertir la presencia tras el árbol y los siguió con la mirada hasta que se perdieron por una bocacalle próxima. Un mirón vigilando a un ciego. Esa parecía ser la broma que no ya sus compañeros, sino el azar le había deparado. Le habían ordenado vigilar la casa, pero como las ventanas seguían cerradas y el jardín vacío, y nadie entraba ni salía de ella, decidió seguir al hombre del perro. Corrió en la dirección por la que el ciego había desaparecido y no tardó en divisarlo entrando en un parque. El perro se giró al oír sus pasos y el joven detective aminoró la marcha y adoptó un ritmo normal. El ciego también volvió la cabeza, pero enseguida miró al frente, al sendero que tenía delante y que supuestamente no veía. ¿Era ciego o se hacía el ciego? Se movía con soltura por el parque, como si efectivamente no padeciera ninguna enfermedad, y nunca tropezó o sufrió un traspié. ¿También ese hombre le estaba tomando el pelo? Se metió por un atajo y terminó estando de cara al hombre y al perro. Caminó hacia ellos, pero al cruzarse ni el uno ni el otro le miraron. Él sí lo hizo, de soslayo, y tuvo la certeza hasta donde en él se podía hablar de certeza y no de mera sospecha de que el hombre era efectivamente ciego. La pareja recorrió el parque, solitario en esa temprana hora de la mañana, y hombre y perro acabaron por detenerse junto a un estanque donde unos cisnes lucían su helada belleza. El animal les ladró, pero ellos siguieron como si nada. El hombre se cansó de mirar lo que no veía y, luego de dar un leve tirón a la correa que le unía al perro, hizo que éste le devolviera a la puerta del parque y después a las calles del barrio que conducían a su casa. Entró haciendo uso de su llave y ya no volvió a salir en todo el día, al menos hasta las 8 de la tarde, hora en que le habían dicho que dejase la vigilancia. Nadie vino a relevarlo y la casa y sus ocupantes, el hombre y el perro como únicos habitantes indudables, quedaron abandonados a su suerte. Regresó a la agencia en el mismo transporte público que había tomado hacía ya tantas horas y solo cuando estuvo en el ascensor, subiendo al 5.º piso en que se hallaban las oficinas, se acordó de que había olvidado anotar en el cuaderno la hora en que el hombre salió de la casa. Lo hizo entonces y añadió debajo la hora en que regresó del parque. No había mirado el reloj, pero calculó que no debieron pasar más de 40 minutos desde que aquél inició su paseo. 40 minutos o 30, ¿qué más daba? Después de todo, no tenía por qué ser tan exacto. Únicamente se encontraba él para atestiguarlo, él y el hombre del perro, claro. Su jefe le preguntó si había habido alguna novedad y él respondió que nadie, salvo el propietario, había entrado o salido de la casa. El jefe le despidió hasta el día siguiente, sin hacerle más preguntas ni pedirle que redactara ningún informe, y el joven detective se fue de la agencia pensando que quizás había sido un despilfarro haber comprado un cuaderno en el que tan pocas cosas tenía que anotar y a las que tan limitada importancia daba su jefe. ¿Acaso no era relevante la hora en la que el ciego había salido de casa?
era lo único que para él, como Mirón, había ocurrido en ese día, y opinara lo que opinase su jefe, no dejaba de ser un dato valioso. De camino a la pensión, evocó la figura del hombre con el perro y se preguntó si habrían vuelto a salir después de que él se hubiera marchado. Un perro tiene que hacer sus necesidades, por muy perro lazarillo que sea, y, a menos que las hiciera dentro de la propia casa, el joven detective no se explicaba cómo habían salido una única vez en todo el día. ¿Qué estará haciendo el hombre ahora? Se preguntó. ¿Qué puede hacer un hombre ciego que vive con la sola compañía de un perro? Las preguntas se encadenaban una tras otra y al final todas concluyeron en dos. ¿Quién había encargado a la agencia que vigilaran la casa? ¿Qué era lo que ocultaba el hombre ciego y que alguien tenía tanto interés en conocer? La primera pregunta tenía una fácil respuesta. Lo que ocurría es que ni su jefe ni nadie en la agencia le habían puesto al corriente. Él solo debía mirar y anotar todo lo importante que ocurriera. Lo demás estaba fuera de su alcance. Era el último, el recién llegado, y no tenía derecho a más. Soñó que perseguía por medio mundo al hombre ciego y a su perro, y a la mañana siguiente, muerto de cansancio tras una noche tan ajetreada, apareció ahora bien temprana en la calle donde estaba ubicada la casa que tenía que vigilar. Las ventanas continuaban cerradas y el jardín vacío, y nadie iba de aquí para allá, dando con su presencia la sensación de que la vida continuaba a su alrededor y que no estaba allí llevando una existencia de fantasma. Oyó el ladrido de un perro, pero no supo precisar si el que ladraba era el lazarillo u otro animal de la vecindad. Nunca había tenido perro. En realidad, nunca había tenido nada, solo una suma de vacíos por los que despeñarse. Y se preguntó si el propietario de uno sabría precisar por los ladridos si lo que reclamaba era comida, caricias, sexo. El perro siguió ladrando durante un rato y luego calló, de la misma forma brusca como había empezado. Al fin, satisfechas sus peticiones o harto de clamar en el desierto. Vio venir una mujer por la acera y cruzó al otro lado de la calle para que su presencia frente a la casa no fuera tan llamativa. La mujer, sin embargo, no le prestó la menor atención. Caminaba con la vista fija en el suelo, como si contara sus pasos y temiera equivocarse, y todo lo que estaba fuera del alcance de sus ojos parecía no existir para ella. La mujer se detuvo en la casa y franqueó la verja con una familiaridad tal que al joven detective casi le dio un vuelco el corazón. Al fin se estaba produciendo la novedad que esperaba. Alguien que no era el propietario entraba en la casa. La mujer no llamó al timbre, sino que sacó una llave del bolso y abrió la puerta. La cerró con cuidado y desapareció del plano visual que el mirón tenía desde el otro lado de la calle. El joven detective sacó el cuaderno y anotó la hora. Le hubiese gustado agregar algo más tras este dato tan escueto, pero ignoraba. De hecho, lo ignoraba todo.
quién era la mujer y qué hacía allí. Intentó establecer un vínculo entre el hombre ciego y esa mujer, pero no se le ocurrió ninguno. El hombre no podía estar tan ciego, aunque fuese ciego, como para haber elegido a esa mujer por esposa o amante. Era mayor que él y su manía de contar los pasos la habían convertido en un monstruoso Quasimodo. No formaban buena pareja, no. Un ciego y una mujer encorvada. Vio cómo alguien abría una ventana de la casa y luego todas las demás. Ese alguien no era el ciego que ahora salía con el perro, sino la mujer. Dejó que el hombre se alejara con el animal y permaneció frente a la casa observando cómo la mujer comenzaba a realizar labores de limpieza. No había, pues, ningún misterio. Se rió de sí mismo por su chifladura de complicar las cosas y se congratuló con humor, contagiado quizá por la tendencia a la sorna de sus compañeros más veteranos de la agencia, por haber deducido que el ciego y la señora de la limpieza no eran marido y mujer. Amantes puede, pero marido y mujer no. Corrió tras el hombre como había hecho el día anterior y también hoy como si se tratara de un ritual largamente ensayado en el tiempo y ahora perfectamente asumido. El perro se giró al oír sus pasos. El joven detective tampoco quiso salirse de su papel y aminoró la marcha, adoptando un ritmo más normal. Dentro del parque, el hombre y el perro siguieron escrupulosamente el recorrido del día anterior y terminaron junto al estanque de los cisnes. El animal les ladró. ¿Qué les reclamaba? ¿Comida? ¿Cariño? ¿Sexo? Pero ellos continuaron dando vueltas a la noria que constituía su vida. Hombre y perro regresaron por el mismo camino por el que habían llegado, y al igual que el día anterior, el joven detective introdujo la osadía de tomar un atajo y enfrentarse cara a cara con el hombre y el perro. No contento con eso, una vez al lado del ciego, le preguntó la hora. El hombre no se sobresaltó. Se detuvo y consultó su reloj, no mirándolo. Él no era un mirón, sino tocándolo con los dedos de su mano derecha. El ciego era, pues, ciego, salvo que llevara su representación a esos límites paranoicos. Y el joven detective miró su propio reloj para comprobar que la hora que el otro le daba era exactamente igual a la suya. Esta casualidad le llenó de felicidad. La felicidad de los tontos es conformarse con lo que tienen. Recordó haber leído alguna vez en una revista de peluquería, con la misma fácil predisposición con la que vino el júbilo, le alcanzó la depresión. Si era cierto eso de que la felicidad de los tontos era conformarse con lo que tienen, él lo reconocía mientras el ciego y el perro llegaban a la casa, tonto de remate, porque ¿qué tenía él? Se preguntó, encorajinado, pisando fuerte en la acera, como si deseara que todos, incluido el ciego, se percatasen de su misión y le desenmascararan para sentirse feliz. Solo una casa que vigilar, un cuaderno, un hombre ciego, un perro,
y una mujer de la limpieza. Para no tener, ni siquiera tenía testigos, mirones de su condición de voyerista que pudiesen quitarle la careta. No era nada, solo un joven detective, un don nadie de cuya existencia disponían otros, la persona que había ordenado vigilar la casa donde vivía el ciego, su jefe que se lo ocultaba todo, sus compañeros que no eran tales sino ávidos coleccionistas de burlas y humillaciones, sin olvidar al hombre de la pensión, ese que el azar había puesto en su camino para conducirlo hasta allí y que con su extraña y generosa camaradería, extraña por desacostumbrada, le había convertido en lo que ahora era, un detective, un mirón, un don nadie. En el jardín, el hombre acariciaba al perro mientras hablaba con la mujer encorvada. Uno y otra lo hacían en susurros, como si llevasen entre manos algo secreto que él, el mirón, no debía oír. Pero lo más probable, dedujo el joven detective, era que sus murmullos obedecieran más a sus propias inclinaciones que al disimulo que impone la presencia de un entrometido. Ni el ciego ni la mujer le miraban, pese a que un atrevimiento que tenía mucho de autodestructivo e inconsciente le había movido a no cruzar a la acera de enfrente, sino a quedarse junto a la verja, al alcance de los ojos de la pareja a la que él observaba. Pero el hombre era ciego. ¿A qué ponerlo en cuestión a esas alturas? Y la mujer tenía más interés en contemplarse los pies que en lo que había en derredor. No existía para ninguno de los dos. De nuevo, un don nadie. El hombre entregó unos billetes a la mujer y ni uno ni otra se molestaron en contarlos. La mujer guardó el dinero en su bolso y los dos se separaron sin decirse ninguna palabra de despedida. Al pasar por su lado, el joven detective miró desafiante a la mujer, buscando provocar en ella alguna reacción, pero la otra seguía con la vista en el suelo, empeñada en contar sus pasos, a los que parecía dar más importancia que al dinero que ganaba con su trabajo. El ciego entró en la casa y ya no volvió a salir, al menos hasta las 8, hora en que él inició el camino de regreso a la agencia. Su jefe le preguntó si se había producido alguna novedad y aunque en sentido estricto sí había sido una novedad la presencia de la mujer de la limpieza, él negó con la cabeza, sin detenerse en detalles. Armándose de valor, intentó sonsacarle a su jefe algo sobre la misión en que le había embarcado. Sin embargo, sus balbuceos fueron tan penosos y sus palabras tan poco explícitas y llenas de rodeos. Por mucho que trató de acumular descaro, no logró el suficiente como para preguntar a bocajarro qué diablos de caso estaba protagonizando el hombre ciego, que el jefe le despidió con un «Déjame en paz, ¿no ves que estoy ocupado?», al tiempo que se desentendía de él y marcaba un número de teléfono. Salió del despacho y no pudo oír con quién hablaba su jefe. Quizá con la persona que había encargado vigilar al ciego. Si era así, ¿por qué la llamaba? ¿Para decirle que no había novedades? Pensó en el dinero que esa persona estaba gastando a cambio de nada
y consideró este despilfarro más estrafalario y disparatado que el suyo de comprar un cuaderno que apenas se utilizaba. Aunque bien mirado, a él no le sobraba el dinero y a la persona interesada en el ciego puede que sí. Esa noche no soñó con el hombre del perro ni con su visita, la mujer de la limpieza, sino que pasó la noche en blanco, haciendo lo que hacía siempre que el insomnio venía a pasarle revista: realizar inventario de las muchas formas de nada que constituían su vida. Se levantó con el ánimo por los suelos y mientras se afeitaba pensó en la sangre que brotaría de su muñeca izquierda si le diera por pasar por allí la cuchilla. Eso le produjo un pequeño mareo que le obligó a sentarse en la taza del váter. No, nunca tendría el coraje suficiente para hacerlo. Entre sus muchas carencias no estaba precisamente la pusilanimidad, y cortarse las venas era algo que, si Dios no lo remediaba, le iba a estar vedado para siempre. Se presentó puntual en la casa y esperó a que llegara la hora en que el hombre acostumbraba salir con su perro. Los 2 días anteriores, esa hora había sido la misma y se hizo a la idea de que ello formaba parte de una costumbre arraigada y de que esa mañana también ocurriría así, pero el momento de la salida pasó con creces y ni el hombre ni el perro abandonaron la casa. Dejó transcurrir un rato y se preguntó, lleno de ansiedad, si el ciego no se habría ido, quién sabe si para siempre, antes de que él llegara. Las ventanas estaban cerradas como de costumbre y nada en la casa daba la idea de que estuviera habitada. El perro no ladraba, reclamando lo que piden los perros a sus amos: comida, caricias, sexo, y el joven detective no tenía forma de saber si su misión había alcanzado por fin el absurdo que alguna vez imaginó: vigilar una casa abandonada en la que seguramente no había ni fantasmas. Allí el único fantasma era él. Esperó media hora más, pero el ciego parecía dispuesto a incumplir sus propios rituales. Harto de moverse, en realidad estaba allí quieto, plantado en la acera frente a la casa. En la incertidumbre traspasó la verja y se adentró en el jardín. Sobreponiéndose a su osadía, siguió caminando hasta la puerta de la casa. En pleno ataque de temeridad, estaba decidido a llamar al timbre y despejar la incógnita de si el ciego se encontraba o no en la casa. Y no se conformaría con esto, no. Ora su día intrépido y estaba resuelto a llegar al límite, sino que le preguntaría al hombre qué había hecho o dejado de hacer para que alguien hubiera acudido a una agencia de detectives a ordenar que le vigilaran. No se lo pensó más y levantó su mano derecha acercándola al timbre. Iba a apretarlo cuando oyó pasos a sus espaldas. Se dio la vuelta y vio cómo 3 chicos penetraban en el jardín. 2 de ellos tenían 7 u 8 años y parecían gemelos. El tercero
era chica y ya no tan niña. Debía andar por los 15 años. Su osadía de hace solo unos instantes se derrumbó y se separó de la puerta con gesto nervioso, consciente del error que había cometido al querer pasar a la acción y tomar decisiones, siendo como era un mirón. Cruzó junto a los chicos con la cabeza gacha, imitando a la mujer de la limpieza, mejor de lo que nunca hubiese imaginado, y para paliar la vergüenza que sentía, comenzó a contar los pasos que le separaban de la acera. Luego fue hasta el otro lado de la calle y una vez allí se giró y miró hacia la casa. Los chicos habían llamado al timbre y ahora aguardaban a que les abrieran. La mayor miró en su dirección, pero en su mirada no había reproche ni impertinencia. Para no haber, ni siquiera había curiosidad. La chica miraba hacia él como podría mirar hacia cualquier otro sitio. Lo más seguro es que ni siquiera le viese. A fuerza de ser un don nadie, había llegado a ser invisible. La puerta de la casa se abrió y el ciego y los chicos se besaron, alborozados. El joven detective consultó la hora, más por una rutina que porque tuviera verdaderos deseos de anotar ese dato en su cuaderno, y después vio cómo la puerta de la casa se cerraba tras la entrada de los chicos. De pronto le vino todo el cansancio de la noche en vela y fue hasta el banco y se sentó. Combatió el frío con patadas en el suelo y golpes en los hombros con las manos cruzadas, y cuando pensó que se iba a quedar en el sitio, la puerta de la casa volvió a abrirse, y el ciego y los chicos salieron al jardín seguidos por el perro. Los dos niños permanecieron allí jugando con el animal y el hombre y la chica tomaron el camino del parque, convertida ahora ella en lazarillo del ciego. El banco estaba en la otra dirección y la chica no se fijó en él en ningún momento. Dejó que el hombre y su acompañante se alejaran un trecho y luego se levantó del banco y los siguió. Los críos y el perro continuaban jugando en el jardín y dedicarse a observarlos parecía tener menos interés que ir tras los otros dos. El ciego y la chica recorrieron en el parque el mismo itinerario que aquel había realizado con el perro en los días anteriores. Pero cuando llegaron al estanque de los cisnes no se detuvieron, sino que continuaron andando. El ciego guiado siempre por la chica, hasta adentrarse en una zona frondosa donde seguro que en las épocas de buen tiempo se metían los niños a inventarse aventuras. Ahora no había niños en ese sector del parque, solo él, el ciego y la chica, y el lugar se presentaba abandonado y sombrío. Era la primera vez que el joven detective se movía en este escenario y le costaba seguir a la pareja que formaban el hombre y la chica, quienes, cogidos de la mano, caminaban sin problemas, conocedores como parecían del territorio. El ciego y su lazarillo alcanzaron una pared de piedra y allí se detuvieron. El hombre acarició el rostro de la chica como se supone que hacen los ciegos para reconocer a alguien, y los dos no tardaron en fundirse en un abrazo. Se besaron como se besan los amantes, y como dos amantes se despojaron de algunas ropas sin que les importara el frío.
Desde el improvisado escondite que se había procurado, unos arbustos húmedos que producían molestos arañazos cuando se acercaba mucho a ellos para ver mejor, el joven detective fue testigo privilegiado de cómo el hombre y la chica hacían el amor. Recordó la última vez que él lo había hecho y no tuvo que entrar en muchas comparaciones para concluir que lo suyo con aquella prostituta no había sido más que un simulacro, una ramplona y grosera, sí, caricatura de lo que estaba ocurriendo delante de sus ojos. La paciencia del mirón había sido recompensada. Por fin había sucedido algo que escapaba de la rutina. Si ser detective era eso, merecía la pena serlo. Bastaba para confirmarlo contemplar la cara de la chica mientras llegaba al orgasmo. Cuando terminaron, no se demoraron mucho en el parque, cogidos del brazo, ahora más pegados el uno al otro que cuando hicieron el camino de ida, el hombre y la chica regresaron en silencio a la casa, en cuyo jardín los niños seguían provocando las carreras del perro, lanzándole cosas. Todos entraron en la casa y detenido frente a ella, en la acera, en lo que parecía haberse convertido en la posición que los demás le habían asignado, el joven detective sintió celos del hombre y envidia de lo que estaría ocurriendo dentro. Fuera esto lo que fuese, seguro que era algo que él nunca había tenido. Al cabo del tiempo se abrió una de las ventanas y la chica se apoyó en el alféizar. Desde el interior le llegaron al joven detective las risas del hombre y de los niños y tuvo una punzada no ya de celos o de envidia, sino de tristeza. Una tristeza que incansable golpeaba su cuerpo hasta machacárselo. Sorprendió la mirada de la chica puesta en él y supo que esta vez le miraba de veras. Fue incapaz de sostenerle esa mirada y, con la imagen de ella haciendo el amor con el ciego fija en su mente, huyó a la carrera de la calle como un desertor. Entró en un bar e hizo lo que nunca en su vida había hecho: pedir una copa de coñac. Trató de bebérselo de un trago, como tantas veces había visto hacer en las películas a los desesperados, pero tuvo que desistir a la mitad. Con las mejillas ardiéndole por la carrera y el coñac, sacó el cuaderno y el bolígrafo y empezó a anotar lo que había ocurrido esa mañana. Solo había escrito unas pocas líneas cuando desistió, tomó la copa y apuró su contenido. Luego leyó lo que había escrito y concluyó que sus palabras no eran lo suficientemente hábiles como para dar una idea de lo sucedido. Arrancó la hoja y la hizo pedazos. Después pagó y se fue a un cine de sesión continua, sin valor para regresar a la casa desde una de cuyas ventanas la chica le había mirado a él el mirón. Por la tarde llegó a la agencia a la misma hora de todos los días y, como los otros días, su jefe le preguntó si se había producido alguna novedad. Negó 3 veces, como alguien alguna vez había hecho, de ser cierto lo que le contaron en una ocasión en el hospicio, y, pese a que el jefe insistió, se mantuvo en su 13. Conocía de sobra su escasa aptitud para la mentira y tuvo la seguridad de que su superior no le había creído.
Al salir de la agencia pasó por su cabeza la idea de volver a la casa. Nunca había estado a esas horas y puede que en ese tiempo que a él se le escapaba estuviese la clave de todo. O era la chica y no las horas en que él no ejercía de mirón la que escondía la solución al enigma que hasta ese momento le habían escamoteado. Evocar a la chica le hizo renunciar a sus propósitos y marcharse, como cada día, a la pensión, en cuyo cuarto naufragaría entre insomnios y malos sueños, como todas las noches. El día siguiente fue un calco del anterior. Llegó a la casa a primera hora de la mañana, pero el ciego y el perro no salieron al parque, como habían hecho los primeros días. Cuando vio venir a la chica y a los niños, se escondió tras una furgoneta, pero tuvo la certeza, sin necesidad de que ella se lo echase en cara, de que le había visto ocultarse. No quiso asomarse para que su condición de mirón puesto al descubierto no fuese tan evidente, pero supo por los sonidos que le llegaban del jardín que el hombre y el perro habían salido de la casa. Oyó ruidos de pasos que se alejaban y dejó transcurrir un tiempo antes de abandonar su poca airosa situación tras la furgoneta. Vio a los niños jugar en el jardín con el perro y se preguntó cómo podían faltar al colegio 2 días seguidos. Recordó entonces que habían comenzado las vacaciones de Semana Santa y, movido por la excitación, aceleró sus movimientos. Podría ser testigo de lo que ocurriera entre el ciego y la chica hasta que aquellas terminasen. Se había demorado más de la cuenta y cuando llegó a la entrada del parque la pareja ya no estaba a la vista. Corrió hasta el estanque de los cisnes sin encontrarse con nadie y luego se metió en la zona de sombras donde procuró recordar paso a paso los que dio la mañana anterior. Oyó sus jadeos antes de alcanzar los arbustos tras los que se había escondido la otra vez y, ansioso por ver lo que tanto deseaba mirar, elevó su cuerpo por encima de ellos. La chica le descubrió y sus miradas volvieron a cruzarse. El ciego sospechó algo, pero ella continuó haciéndole el amor y el hombre se olvidó enseguida de inoportunas suspicacias. El joven detective se retiró con los últimos espasmos de la pareja y no se atrevió a volver a la casa. Deambuló por la ciudad hasta que fueron las 8 y a esa hora puso rumbo a la oficina, donde el jefe le esperaba en el vestíbulo, como si tuviera prisa por saber que tampoco ese día se había producido ninguna novedad. El jefe le hizo pasar a su despacho y, sin mediar palabra, sacó una foto de uno de los cajones de la mesa y la puso al alcance del joven detective. Él la cogió, pero no tardó en soltarla. La habían hecho esa mañana y en ella se veía al ciego y a la chica haciendo el amor y a él, en segundo término, con su cuerpo asomado tras los arbustos. Tomó de nuevo la foto y se fijó en su cara. Nunca antes en el espejo o reflejada en los escaparates de las tiendas donde le estaba vedada la entrada, el joven detective se había visto una cara así, tan inocente y tan llena de dicha. El jefe le arrebató la foto de las manos y comentó sarcástico: «Con que ninguna novedad, ¿eh?» Él ni siquiera se molestó en iniciar una justificación. Las justificaciones
sobraban. Cuando el otro le dijo que estaba despedido, se dirigió a la puerta, pero no salió. Ya con la mano en el picaporte se giró y con una seguridad que a él mismo le sorprendió cuando la vio aflorar, preguntó: ¿Quién es la chica? La hija de ese cabrón de ciego, fue la respuesta del jefe. Sí, la hija, agregó con odio de fanático. El hijoputa lleva abusando de ella desde los 13 años. ¿Por qué crees que nos contrató su exmujer? El propio jefe contestó a su pregunta. Porque quería pruebas de que se lo seguía montando con la chica. Y añadió sin solución de continuidad: y vas tú ayer y me dices que no hay ninguna novedad. Se la folla y no hay ninguna novedad. Escupió una carcajada y terminó aconsejándole: entérate bien, listo. Si quieres mentir, aprende antes a hacerlo. Y ahora, largo. Aunque la explicación estaba plagada de elipsis y sobreentendidos, algo así como los titulares de una noticia leídos en diagonal, le bastó al joven exdetective para hacerse una idea del cuadro que había tenido ante sus ojos. Sin embargo, el cuadro parecía desenfocado en la versión del que fue su jefe. Él había visto 2 veces a la pareja hacer el amor y, salvo que no supiera lo que era un abuso, cosa que estaba dispuesto a admitir, lo desconocía todo sobre casi todo, no había detectado abusos por ningún lado. Se largó como el otro le había pedido y se fue a la pensión. Confiaba que podría pagar lo que debía con su primer sueldo como detective, pero ahora que volvía a estar sin trabajo, mucho se temía que tendría que abandonarla muy pronto. Ni el que fue su jefe había hablado de pagarle las semanas que había estado en la agencia, sufriendo las burlas y humillaciones de sus compañeros, ni él se había preocupado. Por timidez o mala conciencia, no se detuvo a pensarlo de mencionar el tema. Se había quedado sin empleo y sin sitio donde vivir, pero ni una cosa ni la otra le quitaron el sueño. Durmió como hacía tiempo que no dormía y a la mañana siguiente se presentó frente a la casa a la misma hora de todos los días. Le habían despedido, pero nadie podría impedirle. ¿Cómo? ¿Con qué derecho? Que hiciese con su tiempo lo que le viniera en gana. Las ventanas estaban cerradas y el jardín vacío, y nada en el aspecto exterior de la casa hacía pensar que alguien, un hombre ciego, un perro, una chica o unos niños, viviese allí. Pero esto ya se lo había parecido otras veces y no se marchó, sino que permaneció en la acera frente a la casa, sin impacientarse, sabiendo como sabía que si algo tenía que ocurrir, ocurriría. Y ocurrió. La chica y los niños hicieron acto de presencia al fondo de la calle. No buscó un árbol o una furgoneta tras los que ocultarse y, con el corazón a punto de explotarle, vio cómo la chica se acercaba más y más a él. Los 2 se miraron, pero ninguno dijo nada. A él le hubiera gustado decirle muchas cosas, sin embargo, la voz no le salió del cuerpo.
Viendo cómo la chica cruzaba el jardín, el joven exdetective confió en que al menos hubiese estado en su mirada algo de lo que le pensaba decir. Él, por su parte, solo vio en la de ella una serenidad en la que daban ganas de ahogarse. El ciego abrió la puerta, pero no traspasó el umbral. Invitó a los 3 chicos a entrar y ellos le obedecieron. El joven exdetective pensó por un momento que ninguna otra vez sería testigo de lo que sucedía más allá del estanque de los cisnes y experimentó una sacudida de la que le costó sobreponerse. Pero la decepción no duró mucho. Tarde o temprano, el hombre y la chica saldrían de la casa y se encaminarían, como el ciego y el lazarillo que eran, a ese rincón del paraíso que se habían construido en la zona más frondosa y en sombras del parque, y al que él también había accedido, aunque fuese como intruso. Supo que se equivocaba cuando vio cómo se apeaba de un coche el hombre que había sido su jefe y una mujer que tenía un aire de familia con la chica, su madre, sin duda. Iba a ir hacia la casa para avisar a sus habitantes de la amenaza que se cernía sobre ellos cuando observó cómo un coche de la policía aparcaba tras el del detective que le había aconsejado que antes de mentir aprendiera a hacerlo. Los ocupantes del coche policial se reunieron con la mujer y el detective, y todos juntos caminaron hacia la casa. El que fue su jefe durante poco más de 3 semanas le lanzó una mirada de desprecio, pero ni los policías ni la mujer repararon en él. Volvía, pues, a su condición de hombre al que se mira sin verle, a su condición de don nadie. En medio solo había habido un breve paréntesis en el que, por primera vez en su vida, una chica le había mirado como si realmente le mirara. A partir del momento en que los policías llamaron a la puerta de la casa, todo se desarrolló al ritmo de un caos para el que no parecía haber ningún director de escena capaz de controlarlo, y menos que nadie él, espectador único de lo que allí acontecía, y en tanto que único, con la sensación imborrable de que lo que ocurría ante sus ojos estaba montado solo y exclusivamente para él. Vio y oyó cómo la chica gritaba a quien quisiera escucharle, es decir, a él, que su padre nunca había abusado de ella y que era ella la que se había enamorado de su padre y la que le había inducido a hacer lo que tantas veces habían hecho, pero nadie, salvo él y quizás su padre, el hombre ciego, pareció creerle. Al padre se lo llevaron los policías. A la chica y a los niños los arrastraron hasta el coche su madre y el detective al que había contratado. De pronto la calle quedó vacía y en silencio, como lo había estado siempre, y aunque sabía perfectamente que se hallaba despierto, creyó que estaba dormido y que todo, hasta que él se encontrara allí frente a la casa en la que ya nadie se alojaba, no había sido más que un sueño. Unos ladridos, sin embargo, le devolvieron a la calle en la que efectivamente estaba. Miró al jardín y descubrió al perro del hombre ciego, el perro con el que habían jugado los niños. En el mutis final
No había tenido ningún papel y todos se habían olvidado de él. La puerta de la casa había quedado entreabierta y el perro entró buscando comida, caricias, sexo con sus ladridos. El joven exdetective también entró y cerró la puerta tras él. Buscó al perro y lo encontró junto a un sillón al lado de la chimenea, el sitio en el que, a no dudarlo, se sentaba el ciego en sus momentos de soledad. Acarició al animal y éste se tranquilizó. Luego se sentó en el sillón y cerró los ojos. Mientras los tenía cerrados, hizo planes. Lo primero sería sacar al perro a pasear. Irían al parque hasta el estanque de los cisnes. Allí el perro ladraría y él tiraría de la correa para que el animal le devolviera a la casa, donde viviría una vida de ciego, suplantando al otro hasta que algo ocurriese y pudiera ser de nuevo un mirón. Bien, pues eso fue Tiempos Muertos de Carlos Pérez Merinero. Espero que lo hayas disfrutado. Si fue así, agradecería enormemente que me ayudaras compartiendo, difundiendo. Vale. Como dije en la entrada, cuando leí este cuento lo disfruté muchísimo, muchísimo, muchísimo. No obstante, tras esa primera lectura aparecieron algunos peros. Comenzaré por hablar de esos peros y después hablaré de lo que me gustó, y así no nos vamos con sabor amargo de boca. Quizá lo notaron o quizá no, el autor, y puedo decir que es parte de su estilo porque leí muchos cuentos suyos antes de llegar a este, tiene una tendencia a regresar una y otra y otra y otra vez a una idea que por algún motivo le parece digna de repetir hasta el cansancio. El motivo solo él debió saberlo. Quizá comida, caricias, sexo. Ahora imagínenme a mí que la creación de un capítulo toma como mínimo unas 18 horas en contacto con el texto, leyendo, releyendo y luego al editar escuchando y reescuchando la misma idea una y otra y otra y otra y otra vez. A ver, que quede claro. No me considero con autoridad para criticar. Yo solo soy un mirón, un don nadie. Pero aún para los mirones, después de mucho mirar lo mismo del mismo modo, sea esto lo que sea, comida, caricias, sexo, la novedad termina por desgastarse y volverse invisible, un fantasma. ¿Por qué lo escogí entonces? Porque creo, tal vez me equivoque, que todos los que disfrutamos de la literatura, del cine, del teatro, tenemos una pizca de voyeristas. A veces una pizca más que una pizca. Y no sé ustedes, pero al menos yo he ocupado en momentos obscuros de mi existencia la vida de otros para distanciarme de la mía. Y cuando aquello no basta, he construido vidas paralelas. El teatro y la creación literaria, de hecho, tienen muchísimo de eso.
también de aquello de usurpar identidades y de vivir a través de otros, los personajes, las vidas que no están al alcance. El voyerismo disfrazado de artes me ha salvado muchísimas veces. Para muestra, basta este podcast. A decir verdad, si yo hubiera estado en el lugar del protagonista, probablemente también habría mentido al jefe en un intento desesperado de conservar, a partir del secreto, las llaves a ese rincón construido por el ciego y la chica. Si la felicidad de los tontos es conformarse con lo que se tiene, yo creo que sería muy feliz siendo un mirón. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Si crecí con la canción Tres Lunares de la banda Kerigma y hace un par de años conocí Tu Voyeur del maestrazo Jorge Drexler. Si no las conocen, se las dejo de tarea. Si deseas continuar asomándote a las vidas de otros a través de las ventanas de las letras, si deseas hacerme saber tu opinión de este o de cualquier otro episodio, si deseas estar al tanto del contenido que publico o si deseas sugerir un cuento para cualquiera de las dos secciones de este hermoso, sensual y exquisito podcast. Puedes buscarme en Facebook como Damián Sastre, en Instagram como @casidiariodeunloco y en YouTube como Casi Diario de un Loco TV, TE_VE. Si llegaste hasta aquí, como ya es costumbre, agradezco inconmensurablemente tu valiosísimo tiempo. Recibe un enorme abrazo. Ten una excelente vida y hasta la próxima.